Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que hablamos de casos policiales, sucesos misteriosos y crímenes sin resolver. En el capítulo de hoy voy a contarles una de las historias más conocidas e interesantes de encuentros con vida extraterrestre, la abducción de Betty y Barney Hill. Quiero recordarles que abrimos un canal de YouTube en el cual subiremos los episodios para que cada uno lo escuche por la plataforma de su preferencia. Van a encontrar casos anteriores, este y todos los casos que vienen, pero no se preocupen que también seguiremos por todas las plataformas en las que ya estamos. También estamos en Instagram como @unratodemisterio.arg, donde pueden escribirme si quieren escuchar algún caso particular en las próximas emisiones. Luego de estos pequeños avisos y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. La incógnita sobre si hay o no hay vida extraterrestre en el universo nos persigue hace años y años. Hay gente que cree y está totalmente convencida de que existe vida en otros planetas y hay quienes piensan totalmente lo contrario. Hay algo cierto en todo esto, y es que durante el año 2020, con la pandemia del COVID, en todo el mundo se reportó una cantidad mucho mayor de objetos voladores no identificados a comparación con los años anteriores. Quizás sea porque la sociedad tuvo más tiempo libre para contemplar el cielo, o por los efectos decrecientes de la contaminación durante la pandemia, pero según el Centro Nacional de Reportes de OVNIs en Estados Unidos, los llamados durante el año fueron 7.200, 1.000 llamados más que el promedio anual que suelen tener. Nada más contando los llamados en su línea exclusiva de Nueva York, podemos decir que en ese estado se duplicó el promedio de años anteriores. Sumado a esto, tenemos el rumor casi confirmado de que en el mes de junio, el Pentágono lanzaría un reporte informando de algunos avistajes de ovnis, en palabras de uno de los mayores oficiales del Pentágono, muy difíciles de explicar. Durante una entrevista con Fox News, John Ratcliffe, uno de los oficiales de inteligencia del Pentágono, explicó que este reporte va a informar sobre varios avistajes que aún no se habrían hecho públicos hasta el momento. Cuando hablamos de avistamientos, dijo John, nos referimos a objetos que han sido vistos por pilotos de la Armada o de las Fuerzas Aéreas y que han sido captados por imágenes de satélite que francamente son difíciles de explicar. Movimientos que no son sencillos de replicar, para los que no tenemos la tecnología o que viajan a velocidades que superan la barrera del sonido. Siempre buscamos una explicación. Las condiciones meteorológicas pueden causar alteraciones visuales. A veces nos preguntamos si nuestros adversarios tienen tecnologías un poco más avanzadas de lo que pensamos o de lo que nos dimos cuenta, pero hay casos en los que no tenemos buenas explicaciones para algunas de las cosas que hemos visto. En fin, mientras esperamos que salga en junio este supuesto reporte, aprovecho este capítulo para contarles una de las historias más conocidas, hasta les diría la más conocida, relacionada con abducciones extraterrestres. Estoy hablando de la abducción de Betty y Barney Hill. Antes de empezar con esta historia, quiero contarles un poco sobre los protagonistas, Betty y Barney. Quienes los conocían decían que era una pareja adorable, se llevaban extremadamente bien. Betty era trabajadora social, hija de una familia conservadora de Nueva Inglaterra. Desde muy chiquita demostró una inteligencia por encima de lo normal. Barney, hijo de una familia de Etiopía, trabajaba para el correo y tenía un coeficiente intelectual por encima de 140. Al momento de conocer a Betty tenía 39 años y 2 hijos de un matrimonio anterior que de inmediato congeniaron con ella. Luego de casarse, la pareja mantuvo una vida social muy activa y estaban unidos por la ferviente militancia en el campo de la lucha contra la discriminación racial. Por esa lucha incluso recibieron un diploma de manos de uno de los funcionarios estatales de la época. Para septiembre de 1961, decidieron hacer unas vacaciones de pareja.
La idea fue de Barney, que estaba agotado por los largos viajes que le imponía su trabajo en el correo. Betty estaba encantada con la idea, pero como el presupuesto familiar no admitía un gasto como pueden ser las vacaciones, decidieron ajustarse a un presupuesto acotado, viajar en auto y llevar sanguchitos en una canasta para no tener que parar y gastar plata en comida. La idea del viaje era visitar las cataratas del Niágara y de regreso pasar por Montreal. Betty y Barney la pasaron excelente durante sus vacaciones, pero esa no es la parte importante de la historia ni de lo que vamos a hablar en este episodio, sino de la vuelta de esas vacaciones. El 19 de septiembre emprenden la vuelta en auto y cuando faltaban 2 o 3 horas para llegar a su casa, el matrimonio divisa una luz muy rara en el cielo. Esa noche estaba completamente despejada y la luna estaba casi llena. Viajaban por una ruta de New Hampshire, la Ruta 3, que se abría entre altas montañas cubiertas de pinos, y la luz que vieron, del tamaño de un puntero láser, pudo haber sido cualquier otra cosa. Un satélite, un reflejo inesperado en el parabrisas, incluso una estrella fugaz. Betty y Barney lo comentaron, divertidos, como una broma, sin detener la marcha, y decidieron que se trataba de una estrella fugaz y ya. Aunque era una estrella fugaz bastante extraña. En lugar de ir hacia abajo sobre las montañas, iba hacia arriba. En un momento pareció quedarse quieta y después empezó a moverse igual que el auto. Ahí es cuando la pareja decide bajar la velocidad para ver mejor y Delcy, su perrita que iba sentada en el asiento de atrás, empezó a ponerse muy nerviosa, a ladrar muy fuerte y a aullar sin parar. El clima ya no era divertido. Estaban un poco preocupados y muy asustados por la situación. Sin embargo, por algunos kilómetros no pasó nada más. O nada dentro de la situación anormal que estaban experimentando. Pasaron con el auto por Whitfield y por el pueblo de Twin Mountain, y durante todo el trayecto, la luz continuó siguiéndolos, imperturbable, con movimientos que parecían aleatorios y precisos a la vez. A veces desaparecía atrás de un árbol o de una montaña para aparecer nuevamente al cabo de un rato. Betty, que era muy fanática de los libros sobre ovnis y vida extraterrestre, estaba ya muy asustada y convencida de que definitivamente se trataba de algo de esa naturaleza, pero Barney sostenía que era un avión que estaba viajando rumbo a Canadá. ¿Qué clase de avión hace eso?, preguntaba Betty. Y ahí es cuando comienza la verdadera pesadilla. De pronto, el objeto volador se detiene y comienza a acercarse hacia el auto. Era enorme. Betty abrió la guantera del auto y sacó unos binoculares que se había llevado al viaje para ver las cataratas e intentó observar mejor. Vio que el objeto tenía forma de disco, estaba rodeado con una hilera de ventanas y detrás de esas ventanas había figuras observando. Estaban más o menos a 1,5 kilómetros de distancia de Indian Head cuando la luz, que había desaparecido 5 minutos antes, se posó directamente por encima del vehículo. Su visión cubría enteramente el parabrisas, no se podía ver nada. Entonces escucharon un ruido. Era algo parecido a un bip bip que sonaba en la parte de atrás del auto. Se miraron el uno al otro para comprobar si ambos lo estaban oyendo, pero entonces fue como si se hubiera parado el mundo. El aire se volvió espeso, sus párpados comenzaron a pesarles mucho, y de pronto Betty y Barney se quedaron dormidos ahí mismo, con el auto todavía en marcha. Al despertar, el coche seguía en movimiento, y habían hecho 50 kilómetros de los que no recordaban absolutamente nada. Oyeron otra vez ese ruido, bip bip, pero ahora más espaciado, hasta que por fin se detuvo. En interrogatorios posteriores, Betty contó que fueron 2 horas completas en las cuales estuvieron dormidos y no sabían qué sucedió. El trayecto que quedaba hasta su casa fue un silencio sepulcral. Ni siquiera la perrita, que era naturalmente muy movediza y ruidosa, emitió sonido alguno. Llegaron, se ducharon y se fueron a dormir. Barney le hizo prometer a Betty que no diría nada a nadie acerca de lo que les ocurrió en el trayecto de auto, pero ella no le hizo caso.
Se lo contó a su hermana, que vivía a unos kilómetros y también había tenido una experiencia con platos voladores. Apenas se enteró, la hermana les recomendó hablar con la policía de la base aérea local. La pareja decide hacerlo, aunque muy poco convencidos, y en poco tiempo reciben el llamado del comandante Paul Henderson, miembro del proyecto Blue Book, la entidad gubernamental que recolectaba todos los testimonios de avistamientos de ovnis en esa época. Henderson los escuchó, redactó un informe, les comentó que el ovni también había sido detectado por su radar, pero no volvió a comunicarse nunca más con ellos. Luego de esto que les comentó Henderson, el matrimonio evaluó la posibilidad de quizá acercarse a la prensa para contar esto que les había pasado, aunque Barney seguía estando en contra de hacerlo público. Primero, porque pensaba que los iban a tomar por locos, como era común en esos casos. Y segundo, porque su participación en el movimiento por los derechos civiles se vería muy afectada. Por esos dos motivos se pusieron de acuerdo y deciden finalmente olvidarse del asunto. Pero como se deben imaginar, este no es el fin de la historia. Al mes siguiente, Betty empieza a soñar de forma muy vívida con cosas referidas a lo ocurrido en esas 2 horas de desvanecimiento. Veía imágenes sueltas, algunas realmente horrorosas, partes de cuerpos que se asomaban del borde de una mesa, manos largas enfundadas en guantes, brazos grises, ojos descomunales, una gran cabeza recortada por una potente luz cenital. Llena de angustia, se lo dijo a Barney. Estuve soñando con lo que pasó esa noche. Sé qué es lo que pasó. La realidad se metió en mis sueños. Y así es como, con ayuda de un profesional, ambos descubren en sesiones de hipnosis lo que les había ocurrido en ese tiempo perdido. Nada más ni nada menos que una abducción por seres extraterrestres. Este profesional era el Dr. Simon, un famoso psiquiatra experto en hipnosis. El Dr. Simon mantuvo sesiones con los dos durante un periodo de 6 meses a partir de principios de 1964. Al final de cada sesión, les inducía amnesia para que no hablaran entre ellos de lo que recordaban. Con respecto a ese día de la abducción, Barney recordó que, en un momento dado, salió de su coche con su arma de uso militar y disparó contra el ovni, pero pronto se vio superado por los alienígenas. Eran grises, flacos, de grandes ojos negros y opacos, narices y bocas pequeñas. La descripción clásica de los extraterrestres que perdura hasta hoy en día. Los llevaron a él y su esposa a la nave espacial, donde recordó que un irlandés pelirrojo lo recibió junto con varias personas que no parecían humanas. Barney describió su experiencia, comenzando con una descripción de los uniformes de los alienígenas. Dijo que llevaban gorras con visera y un uniforme con ribetes plateados. Un aspecto que le recordaba a los uniformes nazis utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. También recordó que había un pastor alemán que permanecía siempre muy cerca del irlandés. Barney dijo que este supuesto irlandés hablaba inglés, pero que también se comunicaba muy lentamente, de manera que él pudiera entender los mensajes. Betty dio este mismo informe sobre la comunicación. Tanto Barney como Betty informaron que los extraterrestres realizaron experimentos médicos con ellos. Tomaron muestras de sangre, otros fluidos corporales y cabello de los Hills. Betty añadió que también le rasparon la piel para tomar muestras. En un momento determinado, Betty le pide a estas criaturas una prueba física del viaje que estaban haciendo, y ellos le mostraron un mapa estelar con la disposición de las estrellas en su lugar de origen. Cuando fueron devueltos al auto, Betty le pregunta a su marido si ahora sí iba a creer en los platillos voladores, a lo que él le contesta: no digas tonterías, minutitos antes de recobrar la conciencia. A pesar de someterse a sesiones de hipnosis separadas, Betty y Barney informaron experiencias extremadamente similares. Además, la mayoría de los recuerdos de Betty en estado de hipnosis coincidían con lo que había escrito sobre sus sueños del hecho. Con los años, y aunque el matrimonio quisiera evitar cualquier clase de publicidad, el caso fue tomando dimensión pública.
En 1965, el diario Boston Traveler publicó en su portada un artículo con el titular "Terror ovni, ¿secuestraron a una pareja?", y en la nota figuraban extractos de los dichos de los Hills en las sesiones de hipnosis. En 1966, el escritor John Fuller, con autorización de los Hills, publicó El viaje interrumpido, un libro con la reconstrucción de los hechos de esa noche. En 1968, Marjorie Fish, una maestra y astrónoma aficionada, reconstruyó gracias al testimonio de Betty el mapa estelar que los supuestos extraterrestres le habían mostrado. Después de un arduo trabajo, llegó a la conclusión de que el mapa se correspondía con el sistema binario Zeta Reticuli, por lo que el caso de los Hill comenzó a ser conocido como The Zeta Reticuli Incident. Al empezar a tomar notoriedad, también comenzaron, como se deben imaginar, las críticas de los no creyentes. Decían que la abducción de Betty y Barney era en realidad la respuesta psicológica a la tensión que les provocaba ser un matrimonio de distintas razas y el rechazo social. Aunque ellos insistieron siempre en que no tenían esos problemas y que su vida social en la comunidad era tan rica que debían rechazar algunas invitaciones para no vivir visitando gente. Incluso un periodista escribió un artículo ridiculizando a la pareja, diciendo que inventaron las historias con la influencia de la serie de televisión Outer Limits, que se proyectaba en esa época y cuyos extraterrestres eran notablemente parecidos a los que describieron Betty y Barney. El mismo doctor que les hizo las sesiones de hipnosis, el Dr. Simon, no creía en las historias de sus pacientes. A partir de ese episodio, empezó a decir que las personas no siempre dicen la verdad cuando se encuentran bajo hipnosis. Para él, los Hill sufrían amnesia y Betty utilizó sus sueños con extraterrestres para rellenar ese hueco en la memoria y que al narrarle las pesadillas a su esposo, le habría transferido esa información al subconsciente. No obstante, jamás aclaró por qué sufrían amnesia y tampoco nadie pudo demostrarlo luego. En 1975 se estrenó la película The UFO Incident, en la que se expone el caso de manera casi documental. La situación de Betty y Barney también sirvió de inspiración para películas y series, entre ellas American Horror Story. ¿Cómo siguió la vida de este matrimonio? Barney muere en 1969, 8 años después del accidente con los ovnis, de una hemorragia cerebral. Betty vive unos 35 años más y muere de cáncer el 17 de octubre de 2004. Luego de la abducción con su marido, tuvo varios avistamientos de ovnis más, y era considerada, para los grupos de ufología e investigadores de vida extraterrestre, como una pequeña celebridad. El caso de los Hills es el primer caso de abducción hecho público y uno de los mejor documentados. Dio lugar, como les contaba antes, a artículos, programas, libros y hasta películas. Su relato abrió, además, el camino para los cientos de personas que desde entonces han asegurado haber sido abducidos. Seguramente cada uno de ustedes tendrá una postura distinta sobre este caso y sobre la vida extraterrestre en general. Me gustaría escucharlos y saber qué opinan al respecto. Sin embargo, independientemente de lo que cada uno piense, no podemos negar que la posibilidad de que exista vida en otros planetas es realmente considerable y que hay muchas coincidencias en los testimonios de personas que tuvieron encuentros como el matrimonio Hill. Por mi parte, estoy súper expectante por el supuesto informe que sacará el Pentágono en junio con revelaciones inéditas. ¿Y ustedes? Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre el caso del matrimonio Hill, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @unratodemisterio.arg, donde además pueden sugerir qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. Incluso si quieren que haga un nuevo episodio sobre encuentros con extraterrestres. Recuerden que también pueden buscarme en YouTube como Un Rato de Misterio, donde encontrarán todos los episodios del podcast